Hay en el mundo de la cultura una constante, queridos amigos, que no ha podido ser explicada y que ha presentado un conflicto no resuelto a lo largo de los siglos. La cultura y el estilo de la cultura, el estilo cultural, obedece a un estado general de alma del pueblo donde se dan esas manifestaciones de cultura, o es al revés. La cultura es la que crea un estado de alma, la que crea una situación del espíritu. ¿Qué es primero entonces? ¿La manifestación cultural o el estado de alma donde esa manifestación cultural se produce? Ese será un tema que no se resolverá nunca, pero sí lo que es una constante es que hay entre cultura y el alma de un pueblo en un determinado momento una relación obvia, evidente e indestructible. Entonces, ustedes tienen, por ejemplo, que la gran floración cultural de Grecia, tal vez la más importante que se produjo nunca en la historia de la humanidad, tuvo lugar en un momento de superación, de lucha, de creatividad del alma griega. Y entonces ahí fue posible la filosofía que viene desde Mileto y desde Anaxandro, Anaximenes, Tales de Mileto, y que se alarga con los sofistas y que tiene lugar después en esa explosión de tres genios como quizás la humanidad no los vio cerca nunca: Sócrates, Platón y Aristóteles. Eso no se da por circunstancias puramente fortuitas, eso se da porque hay un ambiente para que se produzcan determinados niveles de cultura. El Renacimiento es una época de una floración cultural sencillamente espectacular. Eso obedece a un rebrote en el alma humana de grandes potencias que estaban guardadas durante siglos oscuros, grises, los siglos de la Edad Media. En la Edad Media se producen de pronto expresiones culturales tan gigantescas como la Divina Comedia del Dante Alighieri. Claro que eso se produce, pero eso es excepcional. Y pasan los siglos y después de Justiniano el mundo antiguo no volvió a producir nada. Y ese largo periodo de la Edad Media fue lo mismo. Un periodo gris, un periodo cansado, un periodo aburrido del alma humana, que trasladó, eso sí hay que agregarlo, trasladó al mundo de Occidente un acervo cultural gigantesco que venía de Grecia y de Roma, pero que no tenía expresiones especiales en la época medieval, hasta que viene esa efervescencia gigantesca del alma humana en la época del Renacimiento, y que se da en todos los órdenes. En el orden político, en el orden del pensamiento, es donde aparecen inmensos pensadores como Maquiavelo, por ejemplo, que desde luego no le gusta a muchos o no nos gusta a muchos en su concepción fatalista y utilitaria de la vida, pero es un gran pensador. Y esos grandes pensadores se dieron en todas partes, y eso se traslada a España, que era la maestra del mundo, la dueña del mundo, y tiene y da lugar al siglo de oro español. Eso no puede ser casualidad. Cómo nacen y cómo se despiertan al mismo tiempo genios como el de Lope de Vega, el de Calderón de la Barca y el de Juan Ruiz de Alarcón. ¿Eso cómo puede suceder? O pensadores de la talla de Juan Luis Vives, que tienen también su correspondencia en Gran Bretaña con Tomás Moro, con grandes pensadores que surgen también ahí, y con pensamientos maravillosos en Francia, y por ahí está cerca en el tiempo y en el espacio don Miguel de Montaigne, y con obras que difícilmente superará la humanidad. Vamos a ver en Hoy en la Historia uno de esos capítulos interesantísimos de la humanidad, que son los capítulos de la Ilustración, que dieron lugar nada menos que a la Revolución Francesa, y que todo eso gira alrededor de un intelectual violento,
violento como intelectual que pone en jaque las viejas estructuras medievales y la vieja conciencia religiosa y católica de Francia. El señor Voltaire, Jean-Marie Rouet, que nadie lo conoce por ese nombre y todo el mundo lo conoce por el nombre de Voltaire. Y Voltaire está emparentado con Rousseau. ¿Cómo genios de ese calibre se dan cita en la historia? Y se dan cita en la historia a partir de uno de los grandes pensadores ingleses, de John Locke. Es una floración de genios que se dan en la historia, que produce la historia, o son esos genios los que cambian la historia del mundo. Volvemos a nuestra disquisición inicial. Las expresiones culturales vienen de la mano de una manera de ser, de una manera de ver la vida. El impresionismo francés en pintura hubiera sido posible en una época distinta. Las obras de Van Gogh y de Rembrandt y de Matisse y de Cézanne y de todos los grandes genios del impresionismo que ustedes pueden mirar cuando vayan al Museo Impresionista de París, ¿eso puede surgir en una época distinta? ¿O todos ellos tienen una manera de concebir la vida que coincida con el espíritu de su tiempo? Y Cézanne y Pissarro y todos en general tenían una manera de entender la vida que se expresaba en eso que se llamó el impresionismo. Y lo mismo pasa con la literatura. La literatura romántica aparece de pronto y se toma el escenario, y es el gran romanticismo el que manda, y entonces uno ve en Francia a Victor Hugo y personas tan disímiles como Victor Hugo y Flaubert y Zola y Mallarmé, todos los genios de la literatura, de la novela y de la poesía, que tienen el mismo ritmo, que es en la época del romanticismo. Otras épocas, épocas clásicas, otras épocas, un modernismo que rompe con los viejos esquemas culturales. Y esto lo decimos a propósito de que hoy quisiéramos saber cuál es la cultura predominante en el mundo, porque hay espacios también como el de la Edad Media que se caracterizan por la ausencia del genio y por la ausencia de grandes manifestaciones culturales en la humanidad. ¿Cuál es este momento cultural, por ejemplo, desde el punto de vista de la pintura? Porque pues uno recuerda genios de la pintura de hace unos cuantos años, no se puede olvidar de Picasso, no se puede olvidar de Matisse, no se puede olvidar de muchos de los grandes pintores de comienzos del siglo. Y después, ¿quiénes o qué los ha sucedido? ¿Quiénes o qué produjeron esa efervescencia y después esa decadencia que se nota? ¿O será casualidad? Porque previo a la revolución bolchevique de 1917 o previamente aparecen en el horizonte Tolstoy, Dostoyevsky, cuántos genios de la cultura rusa que después en toda la época del comunismo van desapareciendo y solo de pronto aparece un Solzhenitsyn o un Boris Pasternak, pero no de las dimensiones de los que estaban, de lo que eran previos, de una época zarista que en qué medida influyó o pudo influir en la creación de esos genios. Y así podríamos hacer un ensayo general sobre la cultura en el mundo para preguntarnos otra vez como nos preguntábamos al principio. ¿Qué es primero? Un estado de alma, una concepción de la vida, unos niveles generales del espíritu dominantes que dan lugar a ciertas expresiones culturales, o a la inversa, son ciertos genios del pensamiento, de la plástica, de la poesía, de tantas manifestaciones culturales los que dan lugar a un cierto tipo de humanidad. Son preguntas apasionantes que les planteamos a ustedes y les recordamos hoy en este día tan especial en nuestro espacio de cultura que se los traemos gracias a la Universidad La Gran Colombia.